Hola muchachos, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos ayer, a pesar de que todavía somos poquitos. Ojalá que se unan los que faltan pronto. Bueno, justamente ayer nos quedamos en el análisis del oxígeno en laboratorio en la industria. Vamos a seguir con el efecto del pH. Si ustedes recuerdan, en cinética química ya habíamos tocado estos temas, porque incluso para reacciones químicas no biológicas, de repente cosas como pH son importantes. Temperatura sí, siempre. pH a veces sí, a veces no. En cuestión biológica, evidentemente esto sí va a ser muy importante, ambos factores. Pero justamente como ya lo analizamos en la cinética química, pues yo creo que ya va a ser bastante sencillo. Si analizamos el pH, este va a afectar de forma muy significativa la actividad microbiana, ya que cada organismo tiene un pH, un rango, dentro del cual es posible crecer. Y normalmente, dependiendo del microorganismo, va a tener un pH óptimo que está bien definido. Cuando trabajamos con un microorganismo que ya se ha estudiado muchas veces, ya ni nos toca experimentar, porque ya lo podemos encontrar en bibliografía. Pero si estamos caracterizando microorganismos o trabajando con una variedad distinta, una cepa diferente, sí tenemos que revisar a manera experimental cuáles son los rangos de pH ideales y el óptimo. Muchos microorganismos van a crecer a una velocidad bastante buena, alrededor de los 7. Y si nos ampliamos el rango, más o menos entre 5 y 8. Sin embargo, va a haber algunas excepciones. Por ejemplo, las bacterias acéticas, que hasta su nombre lo dicen. Estamos en el rango de los ácidos, así que va a bajar más o menos entre 5.4 y 6.3. Las lácticas, que también sabemos que podemos ponerlas a trabajar y comenzamos con leche a 7 y terminamos con yogurt a pHs bajos. Solo va a haber algunas pocas especies que aguantan pHs extremos, tanto muy bajitos, menores a 2, o muy altos, mayores a 10. Los que crecen a pHs bajos les llamamos acidófilos. Obviamente el nombre, pues, proveniente de la sección de los ácidos. Los hongos como grupo usualmente son más tolerantes a los ácidos que a las bacterias. Algunos microorganismos van a tener pHs óptimos altos, de 10 a 11. A estos se les llama alcalófilos, es decir, filiación por la zona alcalina. Pero debe quedar claro que independientemente de las condiciones extremas en las que vivan algunos, y esto estamos hablando del pH del ambiente extracelular, es decir, el medio donde se encuentren, su pH interno usualmente está muy cerca del 7. Esto obviamente para proteger sus macromoléculas internas. Puede ser que su pared celular resista pHs muy altos, pHs muy bajos, pero por dentro su ADN, sus proteínas, sus balsas lipídicas no van a resistir tales temperaturas, tales pHs. Así que usualmente por dentro van a estar equilibrados, igual que nosotros. Podemos un día, vamos a suponer, hacemos una reunioncita de cierre de semana de bioquímica y llevamos de botana de estos chetos ultra flaming hot. Pa' colmo le ponemos Valentina y nos echamos unas cervezas preparadas en michelada que evidentemente pues van a llevar el clamato, limón y un montón de cosas ácidas más, que de entrada ya la chela es ácida. Pues a nuestro estómago está cayendo un montón de cosas súper, súper ácidas. Si le invitamos a un extranjero no va a aguantar, nosotros aguantamos. Pero si tú tomas el pH de tu sangre, se va a mantener, no se va a cambiar, porque nuestro cuerpo tiene buffers para aguantar cambios de pH
tanto externos, supongamos que nuestra piel empieza a tocar pHs extremos, vamos a pensar que nos ponemos a lavar la estufa de la casa con sosa y sin guantes. Esa sosa va a estar ingresando a nuestra piel a través de los poros, pero eso no significa que nuestra sangre se va a poner alcalina, porque tenemos buffers para resistir eso. Sí, la piel se va a quemar, se va a lastimar, pero nuestro sistema interno se va a mantener. Entonces, igual en los microorganismos, su pH intracelular más o menos se mantiene en la neutralidad, aunque en el ambiente extracelular tengamos esos extremos. Y entonces, bueno, aquí algunas preferencias de pH por bacterias. El rango muy bajo de los acidófilos tenemos, por ejemplo, al Sulfolobus, Acetobacter. Estos dos los conocemos re bien. Lactobacilos, que nos echamos en el yogurt, en el Yakult. Más o menos en la zona neutra están las pseudomonas. Por eso es que es una bacteria súper fácil de contagiar en ambientes, por ejemplo, médicos. Y ya en la zona de los alcalinos podemos encontrar a Rhizobium, que seguramente también lo hemos escuchado, y ya como más extremo, la Natrobacterium. Si hablamos de las temperaturas, este es uno de los factores más importantes que pueden afectar al crecimiento y a la supervivencia, tanto en positivo como en negativo. Las especies bacterianas crecen generalmente bien en rangos estrechos de temperatura. Y aquí podemos ver que nos vamos incluso abajo de los 0 y encontramos algunos organismos que resisten e incluso crecen bien en esas temperaturas. Acá hay unos colados, no todos son microorganismos. Por ejemplo, pues el mosquito del Himalaya, pues no es un microorganismo. Pero evidentemente este que está aguantando temperaturas muy bajas, se han encontrado también microorganismos en zonas demasiado frías. Más o menos cerca del 0 y en el rango de los mesófilos, es decir, la temperatura a la que nosotros vivimos, pues es donde encontramos a la mayoría. Como les decía, que hay unos colados que no son microorganismos como peces, pero en general los hongos, las algas, los protozoos, las bacterias, las arqueas, insectos, plantas vasculares, ay, se me fue cómo se llama este. Alguien recuérdeme, es el que se ponen los arbolitos de Navidad como pastito. ¿Cómo se llama? Musgo. El musgo también más o menos se encuentra en ese rango. Pero también tenemos unos que aguantan temperaturas altas que nosotros humanos ya no aguantaríamos. Si a alguien le ha tocado visitar, aquí en Morelia afortunadamente nunca hemos llegado a esta temperatura, pero si a alguien le ha tocado visitar alguna ciudad del norte en temporada de verano, allá sí las alcanzan y está terrible. Entonces, tan solo al exterior de nosotros es bien difícil aguantar esta temperatura. Pero hay microorganismos que sí resisten esa y pues más. Y aquí algunos ejemplos como cianobacterias, bacterias heterótrofas, algunas arqueas productoras de metano y dependientes de sulfuro que aguantan temperaturas ya superiores a la que el agua esté hirviendo. Obviamente estas de la zona roja casi nada más las encontramos en zonas volcánicas. Es así como se grafican los rangos de temperatura en los que un organismo puede crecer. Y el pico más alto, pues es el óptimo, el perfecto. Como pueden ver en todas, tenemos, o en la mayoría, como un crecimiento lineal de poco a poquito. Tenemos más temperatura, pues ya se va condicionando mejor. Vamos a pensar E. coli. Ya no sé, menos de 10 como que no le encanta vivir. Vas incrementando y ya le resulta bastante mejor su rango de crecimiento. Pero la pones en un medio perfecto como es nuestro cuerpo, pues es el ideal para vivir. Entonces tenemos ahí el rango o el pico más alto, en este caso de 39, para el óptimo. Y sin embargo, si se fijan, tenemos un rango amplio desde el 10 hasta el 30,
bueno, al 35 más o menos, que va creciendo o va mejorando sus condiciones de crecimiento. Sin embargo, después de que pase el óptimo, rápidamente cae. Por eso es que nuestro cuerpo, por ejemplo, rechaza fácilmente a microorganismos que son del rango de los mesófilos, subiendo nuestra temperatura. Entonces, nuestro cuerpo detecta que hay una infección, inmediatamente tu temperatura sube. ¿Con qué intención? Matar al organismo extraño. Nada más que al cuerpo como que nadie lo programó diciéndole limítate porque también te pasas del 39 y empiezas a descomponer, a desnaturalizar proteínas cerebrales y obviamente nuestro cerebro, que tiene gran cantidad de grasa, la empieza a derretir y pues nos puede dar convulsiones o hasta la muerte. Entonces, por eso es que cuando tenemos temperatura la cuidamos. Es una reacción de nuestro cuerpo a defendernos, sí, pero también nos mata. Así que hay que tener cuidado hasta qué punto es suficiente para que nuestro cuerpo resista y no caigamos pues incluso a la muerte. Esta pues un ejemplo es E. coli, pero gran parte de los organismos están en este rango, en los mesófilos, que es en el rango en que nosotros humanos vivimos, humanos, animales, plantas. Y pues tenemos para atrás y para adelante algunos. De aquí algunos de los psicrófilos que pueden estar en el rango del 0, incluso un poquito más abajo. Por ejemplo, la Polaromona baculata. Ya yéndonos a más temperaturas, el termófilo, como pueden ver, la gráfica más o menos tiene la misma tendencia que los mesófilos, aunque un poco más cerrada, dándonos unas mejoras en el rango de crecimiento en su pico máximo, que es 60 para estos termófilos, con este ejemplo, este bacilo. Tenemos otros que aguantan todavía más. A este grupo ya los llamamos hipertermófilos. Ya no hay como diferenciación, nada más que este hipertermófilo se anda quedando en los 88 y este hipertermófilo sí se anda yendo hasta los 106, superior a temperaturas de ebullición del agua. Estos son difíciles de encontrar, pero todavía un poco más difíciles de reproducir en laboratorio, porque sí necesitas tener temperaturas muy altas, bastante controladas. Y pues normalmente utilizamos material o equipo que aguanta estos rangos, que son, como les decía, la mayoría de los microorganismos que andamos sembrando en laboratorio se encuentran en este pedacito, en los mesófilos. Hay un tipo de regla no escrita que por cada aumento de 10 grados la velocidad de biotransformación va a aumentar cerca de 2 veces. Me regreso. Si se fijan, marcamos el rango de 10 a 20 y de 20 a 30. Entonces, si tomamos la referencia, aquí no hay números, pero más o menos, podemos ver que efectivamente el crecimiento o el rango es lineal, de tal manera que los siguientes 10 sí más o menos se duplican. Y como pueden ver, pues esto obviamente es en la zona de crecimiento. Esta aproximación solo va a ser válida hasta una determinada temperatura arriba de la cual la velocidad comienza a decrecer, es decir, nuestro punto máximo. Este es como lo más que aguanta el ideal, pero a partir de esta temperatura ya no hay mejorías. Ya aquí, al contrario, va a haber una caída importante. Los aumentos de temperatura en la primera etapa permiten alcanzar mayores velocidades de degradación debido al aumento de la actividad microbiana y un aumento de la solubilidad de los nutrientes en el agua, entre otras cosas. Entonces, también, si los nutrientes están mejor disueltos en el medio, pues eso también va a ayudar a la velocidad y eso va relacionado igual con la temperatura. Y bueno, las gráficas son de esta tendencia, en donde tenemos un mínimo con punto de partida, un incremento donde incluso pues están ocurriendo reacciones enzimáticas que incrementan los rangos de crecimiento. Tenemos el máximo o el óptimo, que es donde tenemos el máximo rango de crecimiento posible
y de procesos enzimáticos. ¿Esto por qué se especifica? Porque si tú estás haciendo crecer ese microorganismo con la intención de sacar provecho a través de productos, bueno, considerar que también esas reacciones enzimáticas van a estar ocurriendo en ese rango y te conviene. Pero de aquí la caída hasta irse al máximo aguante que tiene, y eso suele ser por desnaturalización proteica, en donde ya tenemos un colapso de la membrana citoplásmica y pues lisis térmica, es decir, la temperatura las mata. Por un lado, nosotros, bioquímicos, podemos aprovechar esto para sacarle el mayor provecho a las reacciones enzimáticas, pero a veces también aprovechamos esto. Esto más que los bioquímicos, toda la gente en casa. Compramos unos bisteces y sabemos que ni de chiste te los puedes comer crudos, porque su cantidad de microorganismos presentes y que se están desarrollando es altísimo. Pero ¿qué hacemos? Los ponemos en la cazuela, subimos temperatura y matamos a todo microorganismo con lisis térmica. Sin embargo, y aquí voy a hacer una pausa de nutrición, aunque la materia no viene al caso del todo, es que cuando tuvo su máxima o su óptimo o su proceso enzimático, evidentemente también generó producto. Vamos a pensar, por ejemplo, en Clostridium, que se suele desarrollar en salchichas y jamones. Cuando se desarrolla la podemos darnos cuenta bien fácil porque empieza a generar como un tipo de biofilm blanco alrededor del producto. Supongamos una rebanada de jamón. Ya la ves y no se ve igual de rosita, ya se empieza a ver blanca. Y ya la tocas y no se siente como un jamón normal, sino que ya se siente baboso. Ah, pues Clostridium. Me ha tocado ver y o escuchar mamás que lo lavan y lo usan. Mal. El lavarlo, pues sí removerá un poco del microorganismo, pero lo que quedó no lo mata. Y vamos a suponer que en lugar del jamón fue una salchicha. A lo mejor la mamá lo lavó, lo cocinó y dijo, ya está, si había microorganismos ya los maté. Efectivamente, al microorganismo lo mataste, pero a la toxina no. En esas reacciones enzimáticas generó producto. Para Clostridium, pues ese producto es tóxico, es la toxina botulina. Así que ese producto no se rompió por lisis térmica, ahí sigue y te lo vas a ingerir e incluso puedes causarte pues una intoxicación grave. Por lo tanto, bioquímicos, tanto para su proyecto como para las clases, como para su futuro, consideren esto en pro y en contra. Si lo que quiero es desarrollar, me buscaré la temperatura óptima. Si lo que quiero es proteger, supongamos los que están en la sección de alimentos, quiero proteger un alimento y me voy a enfocar a temperaturas, pues obviamente, ¿qué hacemos cuando queremos que el microorganismo no crezca? Refrigerar. ¿Qué hacemos cuando ya nos vamos a comer el alimento? Cocinar. Y nos vamos a los puntos máximos y mínimos con el fin de deshacernos del microorganismo en este caso, y en este caso pues dormirlo para que no se siga reproduciendo. Cuando lo queremos que no se desarrolle, pero es a través de agregar, por ejemplo, una sustancia, un conservador, pues a final de cuentas ese conservador va a actuar como inhibidor catalítico. Entonces vamos a tener un inhibidor de crecimiento y eso va a impedir que el microorganismo continúe su proceso y se contamine ese producto. Así que algo tan sencillo como un incremento, decremento de temperatura, le podemos sacar provecho en muchos sentidos el poder conocerlo. Y bueno, en general a temperaturas mayores de 40 el crecimiento de bacterias decae, porque a ese punto llega la desnaturalización de enzimas y proteínas. Como les decía, sí de bacterias, pero también de nosotros. Nuestro cerebro se ve afectado si la temperatura sube de 40
dentro de nuestro cuerpo. Por fuera lo podemos aguantar porque nuestro cuerpo tiene manera de equilibrar temperaturas, pero por dentro no lo aguantamos y también nuestras proteínas, enzimas y lípidos empiezan a descomponerse. A temperaturas cercanas al cero el crecimiento se detiene. Por regla general, las bacterias resisten mejor temperaturas bajas, ya que para esos casos se pueden encapsular y recobrar actividad cuando las condiciones mejoran. En cambio, cuando son sometidas a temperaturas elevadas, mueren. Entonces, tienen su rango en donde son felices. Aquí le pusieron cara de angustia, pero en realidad sería más como de felicidad. Hay un rango en donde ya empiezan a sufrir y un punto en donde completamente mueren. Sin embargo, si me voy para abajo, no las mato, solo las duermo. ¿Eso es bueno? Sí, porque no tenemos desarrollo o crecimiento bacteriano, pero no significa que están eliminadas. Eso también, bioquímicos, le podemos sacar provecho en todo sentido. Es decir, yo quiero desarrollar un microorganismo para obtención de un producto X, pero no puedo estar haciendo experimentación diaria. Ah, pues fácil, metes a tus bacterias en un medio líquido, le pones un poco de glicerol y las llevas al ultracongelador y le bajas temperatura, no solo de refri o de congelador, sino lo llevas hasta menos 80 grados. Y eso pues las inmoviliza y las deja quietecitas, pero en el momento que les recuperas temperaturas y nutrientes, entonces pues despiertan. Así que, retomando un poquito, los factores ambientales y de crecimiento microbiano que hay que tomar en cuenta y que ya los vimos todos, pues evidentemente le tienes que dar nutrientes. También hay que ver que tenga disponibilidad de agua. En no nos metimos mucho porque esto es evidente. Nunca vas a pretender sembrar bacterias en un medio de cultivo polvoso. Siempre lo vamos a disolver en agua, incluso en el agar, pues básicamente es agua. Entonces su disponibilidad de agua siempre debe ser alta, muy alta. Tenemos que considerar oxígeno, si lo necesitan o no, si se los vas a dar o se los vas a restringir. Y estos últimos que acabamos de ver, temperaturas y pHs. Sin embargo, también el tiempo es importante, el tiempo de duplicación. Vas a ponerlas a crecer, pero no vas a esperar que a los 5 minutos ya tengas todas las microorganismos o la biomasa que esperas. Necesitamos darle tiempo. En no nos enfocamos del todo, pero pues sí se mencionó. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Excelente. Vamos a pasar al siguiente tema que a final de cuentas sigue siendo continuación. El modelo cinético para síntesis de producto. Si ustedes recuerdan, ya analizamos modelo cinético para producción de biomasa e incluso nos metimos a rendimientos muy específicos. Pues cuando lo que quieres no solamente es un montón de organismos, sino que se pongan a trabajar y te den el producto esperado, pues también tenemos que analizar la síntesis de producto. Para eso me voy a regresar un poquito a los factores de crecimiento que ya habíamos mencionado, pero que aquí sí no les di características. Me quise esperar hasta este punto porque luego se les va el avión. El TD, si lo comentamos, es el tiempo de duplicación celular. ¿Cuánto tiempo se requiere para que de una bacteria, por ejemplo, si estamos pensando en bacterias, tengamos 2? O de una levadura, tengamos 2. O de un hongo, dependiendo si es filamentoso o levaduriforme, tengamos el doble. En este caso es de biomasa. Acuérdense que si estamos hablando de hongos filamentosos, pues van a crecer de esta manera, generando las hifas y saturándose de esporas. Entonces, en ese caso no es pues de una hifa tener 2, sino tal vez de 1 gramo tener 2. Pero simplemente es cuánto tiempo requiero para duplicar
a mi organismo. Y tenemos otro que está correlacionado completamente y es la velocidad de división. Es la inversa, en unidades inversa de hora. O sea, que si el tiempo que tardo para que una bacteria se convierta en 2 fuera de media hora, por ejemplo, voy a pensar que en 30 minutos ya se me duplicaron estas bacterias. Pues mi velocidad de división sería en cuanto, más bien con la referencia, digamos, de una hora, ¿cuántas bacterias tendría? A final de cuentas es la inversa de arriba. Entonces, en ese caso serían 2. Por cada hora tendría, a esto le tendría que sacar la inversa. Entonces, si ustedes toman su calculadora y meten la inversa de 0.5, pues el resultado será 2. Casi siempre, bueno, vamos a tener diferentes rangos de crecimiento. Casi siempre serán manejados en horas. Aquí metí en 30 minutos porque si hay bacterias que se reproducen súper rápido, pero para meter la referencia, que siempre hay que meter este dato en horas, no en minutos. Entonces, el dato que meteré a la calculadora será 0.5, le saco la inversa y esto tenemos que la velocidad de división es 2 unidades o el doble, digamos, por cada hora. Y tenemos la mío, que también ya la habíamos visto, es la velocidad de crecimiento. Aguas aquí, las unidades de esta y de esta son las mismas, pero lo que significan no es lo mismo. Esto es la velocidad a la cual está creciendo con respecto al sustrato y esto la velocidad de división con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí sí? ¿O algo nos confundió? Genial. Tenemos aquí una grafiquita que nos puede servir para determinar características de tiempo de duplicación y de velocidad de división. En esta gráfica, en el eje de las X, metemos el tiempo. Este tipo de gráficas le solemos llamar cinéticas. Entonces, si estamos en laboratorio y lo que quiero es reproducir a mi microorganismo, preparo mi medio, inoculo la cantidad que yo decida. Esa cantidad puede venir definida por el microorganismo que es o tú la puedes hacer como un aprox. ¿Cuánto quieres inocular? Y vas a estar tomando muestras cada determinado tiempo. Supongamos que fue solo para análisis en matrices Erlenmeyer, 100 mililitros. Entonces tomas 1 mililitro. Aquí como podemos ver, lo tomaron a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4, a las 5. Cada hora al inicio porque para notar claramente el crecimiento. No, no es cierto, no solo fue al inicio, todo el tiempo fue cada hora. Si esperamos que nuestro microorganismo crezca en un solo día, cada hora está bien. Si esperamos que tarde mucho en crecer, pues damos rangos más amplios. O si incluye la noche, hay gente incluso aquí en el TEC que de repente pues está, por ejemplo, trabajando con Juan Carlos y les toca dormir en el lab para tomar muestra de sus cinéticas. En Ciudad Universitaria pues también llega a pasar, hay que dormir en el lab para estar tomando. Si no cada hora, pues mínimo cada 2 en el rango nocturno. Pero tomas muestra y la mides. Ahora bien, el eje de las Y, ¿qué son? Dependiendo de cómo lo midas. Puedes medir biomasa, es decir, tomas tu muestra, centrifugas, lo llevas a la desecadora, lo secas y lo pesas en biomasa seca. Puede ser en concentración celular, en células por mililitro. Esto va correlacionado con densidad óptica. Entonces, si tienes un espectrofotómetro, tomas tu
tu muestra. Si está aquí bajito, la puedes meter directo al espectro y medir absorbancia. Entonces, ya con la absorbancia tienes una correlación de cuántas células hay. Llega un punto en que el espectro no lo puede medir, hay que hacer dilución, pero de acuerdo a la dilución, pues ya luego multiplicas. O puede ser unidades formadoras de colonia, en donde puedes, por ejemplo, que es por absorbancia, podría ser también por conteo celular en cámaras de Neubauer. Unidades formadoras de colonia sería conteo, pero de células viables, células vivas, ya sea por tinción o por microscopio electrónico, o bien sembrando. Entonces, siembras tu muestra y las colonias que hayan crecido son el equivalente a la cantidad de microorganismos que hay. Obviamente ahí pues haciendo los factores de corrección, ¿no? Si hiciste dilución, cuántos sembraste, cuántos aparecieron y eso cuánto equivale. Así que en el eje de las Y a final de cuentas son las células que hay, pero diferente forma de medirla. No tiene que ser exactamente la misma, tenemos muchas e incluso podríamos comparar. Es decir, tomo mi muestra, hago el conteo, siembro una parte y la otra la seco. Y con esto puedo tener todos los factores y comparar si estamos teniendo resultados similares. Entonces, justamente analizando el tiempo y el crecimiento, podemos ver las etapas de crecimiento, en donde al inicio tenemos, esperen, yo me acuerdo, gráfica de referencia. Pero al inicio de la unidad sí se había metido una. Déjenme se las muestro otra vez. Esta. Donde las fases de crecimiento microbiano tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y, en este caso, por ejemplo, el logaritmo de células viables. Cuando inoculamos, primero vamos a tener una etapa de latencia, es decir, las células que pusimos apenas se están adaptando al medio, están viendo que si hay humedad suficiente, que si les gusta la temperatura, que si les gusta el pH, que si tienen nutrientes y entonces empiezan a crecer. Este rango es el que me interesa, este que está iluminado pues como de, ¿qué será? Color salmón. Porque es donde vamos a tener crecimiento, crecimiento, crecimiento. Llega un punto en que ya pues están acabando los nutrientes o el producto que estoy generando me está inhibiendo o la temperatura o ya somos muchas, algo que tienen también las bacterias, hongos y levaduras, es que detectan el medio y si ya no caben, dejan de reproducirse. Así tengan muchos nutrientes, si no hay espacio suficiente, generan su biofilm, se comunican entre ellas, se pasan señales y se avisan ya hasta aquí, ya no se reproduzcan. Entonces caemos en estacionaria y después muerte. Cuando hacemos una cinética, esta parte ya no me interesa. ¿Por qué? Pues porque ya X, ya muerte. Entonces, usualmente yo la culmino aquí o un poco antes. Si me doy cuenta que ya se estancó, pues ya no le sigo. Digo, bueno, ahí se estancó, ahí me quedo. Esta primera parte es la que me interesa para cinéticas y es la que tenemos aquí. La etapa de latencia, mientras van agarrando, digamos, pues nutrientes y van agarrando vuelo, después incrementan. Aguas aquí, hay dos maneras de graficar y también ustedes tienen que considerarlo. Si se fijan, esta gráfica parte de 0, porque solamente son células generadas, las nuevas. Esta anterior no parte de 0, porque aquí me incluye lo que yo inoculé. Cualquiera de las dos formas que grafiquen es correcto y evidentemente quien lo lea se da cuenta por el punto de partida. Si el punto de partida inicia en 0, son las células nuevas. Si el punto de partida inicia en un valor diferente a 0, es el punto donde se inoculó. Y tenemos aquí el incremento. Pues aquí para determinar el tiempo de duplicación tomamos un rango de
de duplicación, pero siempre en el espacio de crecimiento. No aquí, donde se estancaron, y no antes, sino donde están creciendo. Aquí, así que yo tomé 0.2 y el doble 0.4. ¿En cuánto tiempo esos 0.2 que tenía se me duplicaron? Pues aquí trazo mis líneas y veo que son 3 horas. 3 al más o menos, ¿sí? Si me fuera exacto, pues ya tendría que tomar. Pero pensando que este es 11, este es 12, este es 13, este es 14 y este es 15. Cae en el 13, así que mi tiempo de duplicación fue de 3 horas. Casi siempre este factor y este factor los vamos a tomar de las cinéticas. Y entonces mi factor de duplicación sería 0.3, la inversa de 3. 1 entre 3 y me da 0.3 por cada hora. Es decir, si yo marco un tiempo de una sola hora, la cantidad de avance que tendría yo aquí sería de 0.3. A eso se refiere. Ay, disculpen mis rayas mal hechas. Pero sería más o menos de 0.3 el espacio que hay de aquí a aquí. Por eso estos dos están correlacionados, pero ambos nos dan información distinta. Digamos que este me da información del eje X y este me da información del eje Y. Ay, sí, perdón. Dije, ya le estoy diciendo al revés. No. Del eje X y del eje Y, pero las dos están correlacionadas y siempre las voy a tomar solo en mi rango de crecimiento. Ningún rango estancado, ni el de antes ni el después. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? Espero que sea cierto porque luego ahí andan sufriendo. Por favor, dato excepcional. No confundamos gráficas. Me regreso a unas que ya conocemos. Michaelis-Menten. En el eje de las X son la concentración de sustrato y en el eje de las Y las velocidades máximas. Bueno, o las velocidades. En el modelo de Monod tenemos también en el eje de las X el sustrato, pero en el de las Y el rango de o el cambio en el crecimiento microbiano. ¿Estas dos se parecen un montón? Sí, mucho. Incluso las referencias que tomamos como las constantes, pues parten de la mitad de la característica máxima en el eje de las Y. Así que estas dos nos van a correlacionar un montón. Pero las cinéticas no tienen que ver con nutrientes, tienen que ver con tiempo y crecimiento. ¿Sale? Así que son bien diferentes unas de otras. Vamos a pasar entonces, ahora sí, a la generación de producto. Si nos vamos a una gráfica simple, química, si ustedes recuerdan, teníamos en el eje de las X el tiempo de reacción y en el de las Y la concentración que vamos obteniendo. En el caso del sustrato, de una concentración máxima empieza a caer y después más o menos se estanca. Difícilmente llega hasta el 0 por, pues a veces por saturación de este. Y el producto, pues caso contrario, parte de 0 y comenzamos a crecer, a crecer, a crecer. Si ustedes observan, una y otra son complementarias. Justamente en el tiempo vamos a pensar 10, la concentración de sustrato bajó en 0.2 y en 10 la concentración de producto aumentó en 0.2. Son complementarias, por eso llega un punto de choque. Si tenemos un espejo, básicamente vemos lo mismo de un lado que de otro. Pero esto es una cuestión química, solo sustrato, solo producto. En la cuestión biológica tenemos que dar sustrato, pero al dar sustrato se genera producto, pero también se genera biomasa. Así que la gráfica no sería exactamente igual. Voy a tomar un poco
de los rendimientos a retomar. Rendimiento de biomasa. Hicimos todos los cálculos, pero se me pasó decirles la forma de expresarlo es así. El Y y una X del elemento que estemos analizando, el microorganismo, sobre sustrato. Y simplemente es la masa sobre la biomasa sobre el sustrato. Es a lo que llamábamos el porcentaje o los C-mol de uno contra C-mol de otro. Y en rendimiento de producto es bien parecido. Incluso se sigue llamando Y, pero en lugar de X se llama P, porque estamos hablando del producto. En la de arriba no sabemos exactamente de qué microorganismo hablamos, por eso se le pone X, aquí se pone producto, y simplemente es la cantidad de producto obtenido entre el sustrato que se añadió. Las unidades que vamos a manejar, como normalmente estamos pensando en cantidades grandes, es normalmente gramo-gramo. Sin embargo, podría ser C-mol-C-mol, C-mol-C-mol o mol-mol. ¿Sale? Pero usualmente para niveles ya de laboratorio o para arriba, será más comúnmente usar gramo-gramo en ambos, en rendimiento de biomasa y en rendimiento de sustrato. Cuando pensamos en una bacteria, levadura, que son aerobios, normalmente del sustrato que tienes se divide la mitad para producto y la mitad para biomasa, ya que al ser aerobio va a generar, va a estar como al mismo tiempo desarrollándose y trabajando. Por lo tanto, más o menos divide a la mitad para crecer y la mitad para trabajar. Pero cuando hablamos de anaerobio, el porcentaje baja muchísimo porque no necesita respirar. Entonces, en ese caso, para los anaerobios, más o menos nos vamos al punto 1, es decir, el 10% de sustrato que se consumió, solo eso se va a convertir en biomasa. Para el aerobio, la mitad. Esto en general, sin especificaciones definitivas, sino un más o menos. Aquí, bueno, les metí una imagen de un bioreactor de laboratorio en donde claramente se puede ver la biomasa. Esta es como la mayor cantidad de biomasa que logramos obtener en laboratorio. Si se fijan, aquí se ve bien clarita la división. Es muchísima biomasa. Esto ya es un montón. Así que hay que analizar cuando lo que queremos es desarrollar biomasa o cuando lo que quiero es desarrollar producto. Y hay procesos más complejos, como les comentaba, levaduras, donde primero la dejas crecer, le das aire y obviamente esa mitad de biomasa, mitad de producto incluye CO2 como producto porque respira. Y luego le quitas el aire y la mandas a anaerobio y ya casi no crecen, ya se va nada más como al 10% de crecimiento y todo lo demás, 90%, ya lo va a aprovechar para generar alcohol. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora bien, podríamos graficar producto y biomasa en una sola gráfica, regresándome a esta. Alguien que me diga sí, no, ¿por qué? Producto y biomasa. Y sustrato, obviamente, con respecto al tiempo. ¿Nadie se le ocurre si se puede o no se puede? Bueno, pues sí, sí se puede. Usualmente en, pues vaya, en ingeniería, en industria, en procesos, en biotecnología, en ciencia, podemos hacer este tipo de gráficas, pero le metemos dos ejes Y.
aquí es el tiempo. En este caso, pongo la concentración, que va a ser tanto de sustrato como de producto. Entonces, ¿qué va a pasar con el sustrato? Yo inicio de un punto alto y se va a ir consumiendo. Cuando es solo sustrato-producto, acuérdense que el producto hace esto. Pero en esta ocasión va a ser producto y va a ser biomasa. Si es, por ejemplo, bueno, aquí sería la biomasa. ¿En qué unidades? En las que quieras. Es lo bueno de tener dos ejes Y, que pueden ser unidades que ni siquiera son compatibles, nada que ver una con otra. Y es válido completamente y simplemente te referencias a la correcta. En este caso de biomasa, vamos a suponer que fuera en unidades formadoras de colonia, que nada tienen que ver con una concentración de sustrato. Si hablamos de un proceso aerobio, en donde ese sustrato se va a dividir tanto en producto como en biomasa, pues entonces para producto ya no tendríamos una cosa que se eleva hasta allá, sino más o menos a la mitad. Y para biomasa, como mis unidades son diferentes, a lo mejor sí pongo mi máximo acá, mi máximo unidades formadoras de colonia. Y puedo trazar mi gráfica así. Esta es la de biomasa. Obviamente en una gráfica, digamos, para entregar, hay que ponerle colorcitos para diferenciar, porque esta es para este eje y esta es para este eje. Entonces no tienen que ver una con otra, pero algo así quedaría. Este el sustrato, este el producto y la de arriba biomasa. ¿Sí se entendió por qué quedó así? Ok, espero que sí, porque obviamente los voy a hacer trazar estas gráficas más adelante, tal vez en el examen. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Y pienso que sí nos alcanza el tiempo porque ya lo resolví en 3 renglones. Queremos producir enzimas bacterianas de crecimiento aerobio. Y se sabe que la razón, en este caso acuérdense que aerobio si no nos especifican es mitad y mitad, pero aquí sí nos están especificando. En este caso, la razón producto biomasa es de 0.4 gramos de producto por cada gramo de biomasa. Es decir, si se produjo 1 gramo de biomasa, se produjo 0.4 de producto. Si se produjeron 10 gramos de biomasa, se produjeron 4 de producto. Y la razón, obviamente, si es aerobio, tiene que respirar. La razón CO2 es 0.08 gramos de CO2 por cada gramo de biomasa, es decir, lo mismo. Si produjimos 10 gramos de biomasa, tuvimos 4 de producto y 0.8 de CO2. Se inocularon 100 gramos de bacteria seca en un reactor ya nivel industria pequeña, 50 litros, y se le añadió de medio y se le añadió 4 gramos de sustrato. Le puse general, 4 kilogramos. Es decir, ya viene revuelta azúcar con proteína y con todo lo que requiere. Vamos a pensar que este se alcanza a consumir por completo, que esto, les comentaba, es difícil que ocurra, pero ahorita solamente como para un cálculo muy básico, este se consumiera por completo. Con esto, ¿cuánto se esperaría de producto? Y una vez que lo tengamos, ¿cuál sería el rendimiento? Por tiempo, voy a esperar que al menos me contesten esta. Entonces, analícenlo y respuestas en el chat. Repito, por cuestión de tiempo, esperemos que sí. En caso de que no logren terminar todos, les voy a dar 5 minutos. Pondríamos puntuación adicional a los que sí me alcancen a dar respuesta. Que tenga sentido, ¿verdad?
Bueno, pasaron 5 minutos. No puedo creer que nadie, si son unas cuentitas. Y aquí les especifiqué. Sustrato general, es decir, no hay que sacar 11 mol. Solamente hay que meter ese dato. Así que, como les expliqué, por cada gramo de biomasa, vamos a tener 0.4 de producto. Y por cada gramo de biomasa, también al mismo tiempo que estamos obteniendo producto, pues la bacteria está respirando. Entonces generará 0.08 de CO2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sumar. Si justo produjéramos 1 gramo de biomasa, tendríamos 0.4 de producto y 0.08 de CO2. La suma de lo producido sería 1.5 gramos producidos, digamos, por cada o en una referencia base 1 de biomasa. Tenemos 4.000 gramos de sustrato o 4 kilos. Si esos 4 kilos, perdón, aquí le dejé 1.5, es 1.48. Lo redondeé en mi mente, disculpen. 1.48. Si con eso divido los 4.000 gramos de sustrato, los 4 kilos de sustrato general, entre 1.48 gramos de cada ocasión, digamos, o de cada gramo de biomasa, nos da que me alcanza para 2.702.7 veces es la suma de arriba. Siendo así, les doy un minutito más para que me digan cuánto producto se generó. Es una vil multiplicación. Muy bien, Michelle. Básicamente 1 kilo de producto es lo que tenemos. Muy bien, Cristian. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente de esas 2.702 veces que me alcanza este sustrato para generar este paquetito, pues por biomasa es solo por 1 gramo, así que me dan 2.7 kilos o 2.702 gramos. Y de producto eso lo multiplico por 0.4 y me da de 1.080 o 1.081 gramos de producto. Así que de un tanque de 50 litros alcancé a sacar 1 kilo de producto bastante bueno. Ya para terminar, ¿cómo pondríamos los rendimientos? Solo dividimos en gramos o en kilogramos, como lo quieran meter, nos da lo mismo, de biomasa entre sustrato, los 2.700 entre los 4.000 y me da del rendimiento de biomasa fue del 67%. Y el rendimiento de producto, los 1.000 entre 4, fue del 27%. ¿Sale? ¿Preguntas? Muy bien. Espero que de veras sea así. Mañana hacemos más ejercicios y después un estudio de caso. ¿Sale? Entonces, pues, nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde y si pueden, recuerden meterse a las evaluaciones de los proyectos de ingeniería de taller 2 para que vayan viendo lo que les espera. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Bye.